Bueno, muchas gracias a todos ustedes por seguir conectados. Estamos construyendo la agenda digital que necesita Colombia para el próximo periodo congresional. Muchos temas. Hemos tenido afortunadamente grandes paneles, grandes expertos, personas que han dado consejos, opiniones, sugerencias, todos dentro de un marco que yo he denominado recogiendo la tercera vía, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Tenemos la responsabilidad de seguir aportando para entender que en muchos casos la regulación existente es insuficiente, en muchos otros esa regulación sobra y se requiere desregular, y en muchos otros repensar lo que existe y lo que está disponible. La tecnología va mucho más rápido que la legislación y precisamente en este panel vamos a entender perfectamente esa dinámica. Las compañías de conectividad, las compañías de telefonía, las compañías de internet tienen en estos momentos pues la gran responsabilidad de conectar el país. Lo han venido haciendo desde mucho tiempo atrás. Ya estamos bordeando casi que las 67 millones de líneas de servicio móvil en Colombia. Y obviamente esto se encuentra, digamos, administrado, operado por 4 operadores fundamentalmente que hacen un esfuerzo muy grande por seguir conectando el país. Esos operadores pagan por el uso del espectro, pero adicionalmente entregan un porcentaje de sus utilidades para alimentar a un fondo que se llama el fondo TIC, con el cual se invierte en determinadas cosas. Este panel tiene una importancia grande técnica, porque lo que se está pensando y lo que se está volviendo a generar es analizar si esas contraprestaciones deben repensarse, si el uso del espectro debe repensarse, si por el contrario debemos utilizar más obligaciones de hacer o debemos generar contraprestaciones en uso o en dinero. Y en eso es lo que vamos a discutir el próximo rato, donde seguramente va a haber grandísimas y muy importantes recomendaciones. Yo quiero saludar inicialmente a Galé Mayol, quien es la presidenta ejecutiva de Azotic. Galé va a moderar este panel y de esa manera vamos a poder tener con ella la capacidad de darle invitación a todos y cada uno de los invitados que están acá presentes. También estará con nosotros el presidente de la ETB, Sergio González, a quien le doy muy especial bienvenida. Sé que Sergio tiene un vuelo en contados minutos, así que le agradecemos especialmente por su tiempo. Va a estar con nosotros Marcelo Cataldo, quien es el presidente de Tigo Colombia, a quien también saludo muy especialmente, como Natalia Guerra, quien es la directora de Asuntos Públicos y Regulatorios de Movistar. Natalia, buenas tardes para ti. Y Juan Carlos Archila, quien es el presidente de América Móvil Colombia, que está en estos momentos seguramente conectándose en virtud de una dificultad que tuvo con sus audífonos. Ustedes son las personas que han trabajado durante años en Colombia por conectar este país, por cada día mejorar más la velocidad, por lograr que los ciudadanos de menos recursos puedan tener acceso. Así que como colombiano no me queda nada distinto que darles las gracias por lo que hacen, y como senador pedirles el favor, Galé, y tú guiarás esta conversación para ver cómo podemos ayudar a seguir creciendo, en qué hemos fallado, muchos de esos errores seguramente atribuibles incluso a mí, pero muchos otros que tenemos la posibilidad de ver de qué forma podemos construir conjunta y colectivamente. Entonces, adelante, Galé, y vamos para adelante con este panel. Les deseo éxitos y les agradezco mucho. Senador, muchísimas gracias por esta invitación. Nos sentimos, por supuesto, afortunados de participar en tan importante taller. Como lo hemos visto durante lo largo de la mañana, tener condiciones regulatorias claras y favorables para nosotros como operadores, como empresas, gremios y compañías es fundamental. Para nosotros, crear una agenda digital fuerte que prevalezca durante los años y generar certidumbre para nuestras inversiones es completamente fundamental. Apoyamos, pues por supuesto, tenemos que tener discusiones que van a avanzar durante estos 4 años que van a ser muy, muy, muy importantes. Es cómo vamos a lograr de manera conjunta
lograr una mayor conectividad en Colombia. Tenemos que mirar qué va a pasar con 5G. Es también, tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a discutir indiscutiblemente qué pasó con la ley 1978 con obligaciones de hacer, con APPs. Es decir, tenemos en nuestras manos, por supuesto, y en la compañía suya y su liderazgo, una oportunidad importante de saber qué tenemos que hacer estos próximos años y cómo logramos dinamizar este sector que ha sido tan fundamental después de la pandemia. Y no solamente eso, quiero dejar un mensaje muy claro. Un día que nosotros no conectamos es un día de desigualdad. Ese es un mensaje que nosotros como industria lo venimos diciendo. Nosotros tenemos que cerrar una brecha. No es posible que hoy en día niños no tengan una conexión al hogar, que no puedan educarse, que no puedan tener... no puedan hacer teletrabajo, que no podamos acceder a servicios de salud por no tener una conexión al hogar. Entonces yo quería dejar este mensaje, agradecerle, senador Luna, y obviamente, por supuesto que acompañamos su convocatoria y su iniciativa de generar propuestas de una comisión interinstitucional, pero obviamente siempre entendiendo que la institucionalidad de este país, tanto el ministerio, fortalecer, por supuesto, a la superintendencia, seguir trabajando de la mano con los reguladores, es lo que ha hecho que este sector siga siendo muy importante y va a ser fundamental para estos próximos 4 años. Yo quisiera empezar con Sergio, hablando un poco, y hablo con toda la admiración y profunda sentimiento que tengo por ti, Sergio. A mí me encantaría que le contaras a las personas que nos están oyendo hoy en día cómo ha avanzado el tema de centros digitales y que ha logrado y que está logrando conectar a estos departamentos tan alejados por primera vez en Internet. A mí me encantaría que les contáramos de primera mano cómo estás haciendo tú y qué es este proyecto tan importante de Hogares Conectados. Sergio, buenas tardes. Gale, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos, Marcelo, Natalia, Juan Carlos, que sé que vienen en camino, y a todos los que nos están oyendo acá en este panel, y al senador David Luna, ¿verdad?, por esta invitación. Yo creo que es una iniciativa además supremamente importante de encontrarnos todos acá con esos desafíos que tenemos para los próximos años. Ahora, respondiendo a la pregunta que estabas haciendo ahora sobre el proyecto de centros digitales, yo creo que, o sea, primero que todo, este es uno de los proyectos, o diría más bien el proyecto más importante y más grande que ha hecho el ministerio desde el punto de vista de conectividad social. Y esto lo que busca es conectar todas las zonas apartadas del país. En su momento, en el proceso, se dividió el país en dos grandes regiones, ¿sí? Zona A y zona B. Nosotros, como todavía participamos por la zona B, donde lo que tenemos que hacer es conectar 15 departamentos, es decir, la mitad del país, incluido Bogotá, Usme y también Sumapaz, donde en los próximos 19 meses, esto es bien importante, vamos a conectar más de 6.500 sitios. Estos sitios, el 99% de estos sitios están enfocados principalmente a escuelas. Escuelas que entendamos nunca han tenido ningún tipo de conectividad. O sea, son niños que han estado totalmente desconectados y todos en la pandemia vivimos la importancia y la relevancia de la conectividad para absolutamente todas las actividades. O sea, uno no puede coincidir hoy en día que un niño estudie sin tener acceso a la información. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, este es un proyecto absolutamente espectacular. En mi caso particular, digo, estos son de esos proyectos que realmente lo hacen uno llenar de satisfacción, porque se siente uno que está trabajando y aportando para el país. Y es para reducir esa brecha digital que estábamos hablando, que cuando uno mira las cifras, además a nivel país, en fija, uno de cada dos hogares no está conectado en telecomunicaciones fijas. En particular en Bogotá, esto es el 30% de brecha digital, es decir, 3 de cada 10 hogares en Bogotá no tienen conectividad. Ahora, si esto lo miramos en Bogotá y si la cifra del país es uno de cada dos hogares no tienen conectividad, imaginémonos en las zonas apartadas donde realmente no hay absolutamente nada. Entonces, ahí es donde está enfocado este proyecto. El objetivo de este proyecto es que en los próximos 19 meses conectemos más de 6.500 sitios, principalmente, como les decía, en escuelas de niños. Y lo que sigue el proyecto pasados 19 meses es la operación de estos sitios. O sea, el gobierno lo que hizo fue montar un proyecto de 10 años donde una parte de esa inversión, que el total es 1.071 billones de pesos, una parte está enfocada a CAPEX, otra parte a OPEX. Y en lo que consiste esto es que durante un periodo de 10 años se va a dar internet gratuito
en esos 6.500 sitios. Internet que va por encima de los 10 megas, y esto al final lo que va a redundar es obviamente en beneficios para estas zonas, para estos niños, pero también para las familias que están adheridas, digamos, o conexas, digamos, a este tipo de escuelas, porque van a tener internet gratuito 24/7, por supuesto, además, los 7 días de la semana. Eso es un poco el resumen del proyecto de centros digitales, en el cual estamos desde el 1 de junio, que firmamos el acta de inicio. Estamos, por supuesto, con todos los equipos trabajando ya, yendo a todas estas zonas para identificar todos estos sitios, armar todo el plan, y que en los próximos 19 meses, inclusive hay una meta volante, que es que en diciembre tenemos que haber conectado ya 1.500 sitios. Y en los próximos meses, siguientes 12 meses, la totalidad del resto de los 6.500 sitios. Muchísimas gracias, Sergio. Sí, sabemos la importancia de este tipo de proyectos que se han realizado durante estos 4 años, y sabemos, obviamente, por supuesto, lo importante que ha sido ese enlace entre lo público y lo privado, y lograr que efectivamente nosotros podamos seguir conectando hogares, porque eso se volvió como no es una necesidad, es una realidad. Y basados en eso, a mí me encantaría preguntarle a Natalia Guerra, si ya tenemos una conexión, ¿cómo podemos potencializar la competitividad? Porque no es solamente tener una conexión de internet porque sí, sino cómo efectivamente podemos maximizar, potencializar la competitividad del mercado de telecomunicaciones. Y por supuesto hay algo que a mí me pareció que lo trabajamos de manera conjunta, de hablar de bienestar social del país, maximización, este concepto nuevo que trajo la ley de maximización de bienestar, Natalia. Muchas gracias, Gale, por tu pregunta, y un saludo muy especial a todos mis compañeros de panel. Y gracias al doctor David Luna por esta invitación a Telefónica para participar. Bueno, realmente, pues, esta industria, digamos que se encuentra, pues, digamos, sometida a una alta presión de incertidumbre. Sí, digamos que hay un avance muy importante en términos de política legislativa, del marco que tenemos regulatorio en Colombia, porque pasamos, en términos de espectro, pasamos de unos criterios de asignación que teníamos en el año 2009, que era un criterio eminentemente fiscalista, en donde lo que se buscaba era que el Estado pues cobrara lo máximo posible por el recurso, por el espectro radioeléctrico. Y en el 2019 pues se logra con la ley 1978 incluir ese principio de maximización del bienestar social que mencionabas, Gale. Entonces aquí pues digamos que lo fundamental es lograr mejor cobertura, mejor calidad, y eso pues obviamente incide en la competitividad del sector. Desafortunadamente, pues como ya lo mencionaba Sergio, digamos, hay unas brechas enormes, digamos que con datos de la OCDE de este año, digamos, Colombia tiene un dato de accesos por Internet móvil del 66.4 comparado con un promedio de países de la OCDE que por 100 habitantes es más o menos de 121.4. Entonces, Colombia tiene un rezago en acceso a Internet móvil muy grande, y para poder garantizar, digamos, mayor acceso, pues se requiere acceder al espectro, y se requiere aplicar ese principio de maximización del bienestar social, y eso pasa también por contar con unas garantías, digamos, de seguridad jurídica y de certidumbre en esos procesos de asignación. Y no solo en la asignación, sino particularmente en la renovación de espectro. Para 2023 y 2024 vamos a terminar de renovar más o menos el 70% o el 60% del holding de espectro de toda la industria. Y resulta que en Colombia no hay unas reglas claras sobre la transparencia que debe haber en esos procesos. Realmente nosotros como operadores tenemos que ir al ministerio a decir, oiga, yo quiero la posibilidad de renovarlo. La ley estableció que se podían renovar hasta por 20 años. Hay unos criterios para fijar los valores de renovación, pero realmente tú no sabes a qué te vas a enfrentar, cuál es la metodología que se va a aplicar, y es absolutamente necesario, digamos, que en la legislación, en lo que sigue, en la fase 2 de esta maximización del bienestar social, nos dé más transparencia y más seguridad jurídica.
digamos que nosotros nos enfrentamos a unos retos enormes de unos precios de espectro muy altos. Esto es algo que la misma GSMA estudió y pues presentó un estudio el año pasado, o sí, en el 2021, en donde mostraba cómo Colombia, pues debido a los precios altos de espectro, había tenido unos rezagos en materia de cobertura, pues no habían podido acceder a los servicios cerca de 2 millones de colombianos, o que no se habían podido incrementar las velocidades de conectividad comparado con otros países de la región. Entonces, cuando pues vamos a hacer una solicitud, pero además resulta que los precios son altos, pues las alternativas no son muchas, digamos que eso afecta sin duda la competitividad del sector. Y si eso, digamos, pues se suma también al comportamiento de los ingresos, pues que son unos ingresos decrecientes, y al incremento del tráfico, en donde pues es absolutamente necesario seguir invirtiendo en las redes para generar pues mayor conectividad y traerle más competitividad al país, pues la situación es crítica, ¿no? Entonces es absolutamente necesario contar con un marco legal que nos ofrezca transparencia, que nos ofrezca seguridad jurídica, que nos diga cómo es el proceso de renovación, cuáles son los precios que se van a aplicar, y que se definan políticas que abaraten los precios para que Colombia deje ese lugar que tiene hoy, digamos, a nivel mundial, y se establezcan. Y eso también pasa y pues recientemente pues el ministerio publicó, digamos, las condiciones de renovación que se fijaron este año, finalmente en los recursos que se resolvieron. Y allí el ministerio pues traza una política importante en términos de las obligaciones de hacer que preguntabas, o las obligaciones adicionales al precio que se establecen en esa clase de permisos. Y el ministerio dice, nosotros tenemos que valorar todo lo que se fija ahí. Claro, la misma ley de 2019 así lo definió. Y pues es un elemento de política para fijar la totalidad del costo que tiene para los operadores acceder a ese recurso. Entonces, pues lo más importante en competitividad, el principal tema de nuestra agenda es acceso al espectro, pero en unas muy buenas condiciones, con unas metodologías claras, una transparencia, y pues que podamos conocer de antemano cuáles van a ser las condiciones de renovación del resto del holding de espectro que tenemos los operadores que estamos hoy en el mercado. Nos queda supremamente claro para todos los que estamos oyendo que esto es un tema de rezago que es muy preocupante para, siendo un país como tan líder en temas de comunicación, alto costo de espectro, y pues por supuesto tenemos que hablar del efecto dinamizador. Es decir, a mí me encantaría preguntarle a Juan Carlos cómo lograr dinamizar el mercado de los datos móviles de Colombia en el país, y pues por supuesto qué tenemos y cómo le tenemos que apuntar el proceso. Queda claro que tenemos uno de los espectros, el costo de espectro más alto casi de Latinoamérica, y cómo lograr concientizar a las personas que toman decisiones de qué tenemos que hacer. Juan Carlos. Bueno, gracias, Galé. ¿Sí me están escuchando bien? Perfecto. Me estaba retrasando y me costó un poquito de trabajo llegar y poder entrar a la plataforma. Así que, pues gracias, un saludo, Galé, nuevamente, un saludo a mis colegas, en especial al senador Luna por su invitación. Y bueno, pues a tu pregunta, yo diría que lo primero es que vale la pena y creo que ya lo estaban haciendo, desafortunadamente, pues como les dije, no escuché, pero mucho de lo que dijeron antes, pero pues yo creo que está claro una situación donde hay unos riesgos de rezago importante, pero también es importante entender el contexto. Lo primero, pues, es que tú me dices cómo dinamizar el mercado. Yo diría que el mercado, desde el punto de vista competitivo, ya es un mercado muy dinámico. Tenemos hoy en día casi 17 operadores que prestan servicio de telefonía móvil, por lo menos 6 o 7 de ellos con tenencia de espectro, dependiendo de cómo uno los cuente. Por otro lado, pues sin duda no debemos olvidar que los precios han experimentado una reducción de más del 65% del IPROM, de lo que alcancé a oír, de ese precio promedio al cual se vende, por lo menos el de los datos, eso entre el cuarto trimestre del 2018 y el cuarto trimestre del 2021, según los datos mismos del ministerio. Y yo creo que eso hace referencia a lo que alcancé a oír que Natalia mencionaba al respecto
de la caída de ingresos. Pues eso es evidente en la medida en que los precios han caído de esa manera. Indudablemente, pues también el otro tema que no debemos desconocer, pues es que los usuarios ha venido creciendo de una forma muy importante, llegando, no sé, niveles de 75 millones de líneas o 147 líneas por cada 100 habitantes, 50% de ellas con acceso a Internet, que ya es definitivamente ayuda a superar un poco esa brecha con la que estábamos experimentando hace unos pocos años, y pues 70% de esas conexiones ya se hacen hoy en día en tecnología 4G, así que pues hemos hecho avances, pero definitivamente cuando uno lo compara con la región, claramente ahí hay unos retos muy importantes. Cuando uno lo mira desde el punto de vista de consumos, pues también debemos recordar, o sea, la cantidad de datos que está consumiendo el usuario promedio hoy en día es 2.5 veces más alta que la que consumía el usuario en el cuarto trimestre del 2018. Así que un avance importante desde el punto de vista de lo que reporta DataFlash de la CRC. Y pues digamos desde esa perspectiva, pues lo que uno ve es claramente un mercado dinámico donde pues todos estamos compitiendo por prestar servicio, por mejorar las condiciones de los usuarios. Entonces, pues me parece que ese es un tema crítico de entender frente a tu pregunta de cómo dinamizar el mercado. En ese sentido, pues digamos, para ya finalizar esta intervención, pues yo diría que lo que está claro es que no es que hagan más falta más operadores, lo que falta es más inversión, más operadores con la vocación de inversión de largo plazo. Y a eso, pues digamos, aterrizaría ese concepto con varios temas. De nuevo, lo que mencionó Natalia, fundamental, el ingreso que estamos recibiendo los operadores en esa variable que medimos todos a nivel mundial, que es el ingreso promedio por usuario por mes. En el caso de Colombia es 1/3 del promedio del ingreso promedio que tienen los demás operadores en América Latina. Eso habla de grandes consumos, habla de bajos precios y habla de dificultades económicas y financieras para los operadores para sostener los ritmos de inversión a los cuales también hacía alusión Natalia de lo que alcancé a escuchar. En ese sentido, pues yo creo que el llamado, y esto se ha visto en todas las latitudes, es un llamado a la consolidación, es un llamado a que haya unos operadores con una salud financiera que tengan la posibilidad de seguir invirtiendo para poder llevar la cobertura y aumentar las capacidades que se requieren en el país, para modernizar la tecnología, para traer las nuevas tecnologías al país. Y por último, yo creo, Galé, que debemos hacer alusión a un tema que hemos hablado durante años y años, la estabilidad jurídica. ¿Cómo se logra que el mercado de datos se dinamice con más inversión? Y para que esa inversión se dé, necesitamos estabilidad jurídica. No podemos tener más experiencias como la de la subasta del 2013, donde después, pocos meses después, se cambiaron las reglas de juego y se eliminaron las cláusulas de permanencia, cambiando el modelo de negocio de los operadores. No podemos tener más reversiones de activos, donde años después cambian las reglas de juego y ponen a los operadores en una situación de unos problemas de flujo de caja muy serios que inhiben la inversión. No podemos tener subastas del 2019, gran subasta enfocada a la cobertura, pero donde las reglas de juego no se cumplieron. Entonces, pues yo creo que ese es un tema que sí tenemos que resolver y que el nuevo gobierno tendrá que garantizar unas condiciones de juego estables, claras, transparentes, para que se puedan dar las inversiones, para que se pueda continuar dinamizando el mercado. Muchas gracias, Juan Carlos. Rescatando lo que dices es muy importante. Nosotros hemos venido trabajando durante muchos años haciendo alusión que necesitamos estabilidad jurídica. Aparte de estabilidad jurídica, por supuesto que tenemos que tener reglas y condiciones claras, pero hablas de algo muy importante que son los nuevos retos. Y para esa pregunta a mí me encantaría preguntarle a Marcelo, por supuesto que sabemos que tenemos una deficiencia en 4G, por supuesto que tenemos claridad que el tema de 2G, 3G es un tema que tenemos que solucionar, pero a mí me encantaría, Marcelo, que yo te he seguido muy de cerca en tus ponencias. ¿Tú crees que estamos preparados para
de 5G. Podríamos mencionar cuáles son los 7 casos de uso de 5G. Esto es una nueva tecnología, pero lo que está claro es que Colombia no puede quedar rezagada. Tenemos una responsabilidad como operadores y pues por supuesto tenemos que ir a la vanguardia, pero a mí me encantaría saber qué nos hace falta, cuál es tu propuesta y obviamente como lo hemos venido haciendo y venido trabajando durante muchos años es las propuestas tenemos que hacerlas de manera clara dentro de los operadores, pues porque este es un tema que yo sé que lo has venido manejando y nos encantaría, por supuesto, que lo expusieras el día de hoy. Hola Gale, ¿cómo estás? Un saludo, gusto en verte, saludo a mis colegas del panel y un saludo muy especial al senador David, un experto en este tema y qué bueno que tengamos, si se puede decir de alguna forma, una voz de la industria en este nuevo Congreso, porque ciertamente por las intervenciones que ya han hecho mis colegas, la tecnología, la conectividad juega un rol crítico para el país y es habilitador de otras industrias. Así que muy contento de estar aquí. Para responder tu pregunta de 5G, creo que hay varios frentes importantes para destacar. El primero, conectando lo que decía Natalia y Juan Carlos, nosotros los operadores de telecomunicaciones tenemos que invertir. El gran desafío hoy es que la evolución tecnológica va mucho más rápido de lo que van los retornos de la inversión y ahí es donde el gobierno, la regulación, el Estado tiene que ir entendiendo esa dinámica para ir acomodando, como decía Natalia, los precios en base a una realidad del mercado, en base a una realidad de los precios que nosotros ofrecemos a los clientes, como mencionaba Juan Carlos, para poder llevar una economía sostenible de las empresas que finalmente conectan. Esta es una industria que la plata la ponen las empresas, a diferencia de otros elementos del Estado, como la educación básica, como las autopistas, que es dinero que viene de nuestros impuestos. Aquí la inversión es 100% de empresas que ponen de su capital. 5G es el futuro del mundo. Eso no hay discusión. La hiperconectividad, la multiplicidad de conexión que vamos a tener, todo va a ser 5G, todo va a estar conectado y eso es una realidad. Ahora bien, tenemos que entender de dónde estamos partiendo nosotros y creo que no necesito repetir los números que Juan Carlos dio. En conectividad estamos lejos todavía, hemos hecho un avance en 4G, pero todo es con mucho desafío. Ahora hubo una resolución de renovación de espectro de Claro y Telefónica, donde para ello trabajamos 3 años con el gobierno para hacerle ver de que los precios del espectro eran prohibitivos, ¿verdad? Ciertamente hubo un avance, pero todavía estamos lejos de los promedios de Latinoamérica y cuanto más plata le ponemos al espectro, menos plata hay para la conectividad y para la tecnología. 5G va a jugar un rol importante. Los casos de uso de los pilotos que hemos hecho nosotros son los típicos que uno puede conocer. Acceso inalámbrico fijo, que es como una competencia del acceso fijo de la casa. Obviamente se mejora la banda ancha móvil con respecto al 4G porque hay un incremento de velocidad, un incremento de calidad, pero el gran secreto está en todo el tema del Internet de las cosas, machine to machine, donde hemos probado carros conectados, conexiones síncronas de dispositivos. Hace poco con una minera hemos hecho una prueba de tractores manejados remotamente para acceder a la mina. Entonces, muy contentos con las pruebas que no solamente le hicimos nosotros, le hicieron también nuestros colegas, pero creo que 5G desde ese punto de vista para Colombia todavía tiene que esperar un rato. Nosotros tenemos 10 millones de colombianos que hoy todavía usan 2G y 3G. Eso es tener, como yo siempre digo, un televisor en blanco y negro. O como dijo Sergio, la mitad de las casas en Colombia todavía no tienen conectividad fija. Entonces, ¿en dónde el gobierno tiene que apostar su dinero? ¿En dónde el gobierno tiene que usar el FUTIC? ¿En dónde el gobierno tiene que invertir? Como bien lo dijo el senador en la apertura, nosotros no solamente pagamos el espectro, sino también pagamos un dinero de nuestros ingresos, que es el doble del promedio de Latinoamérica, 2% en promedio contra Latinoamérica, 1% de nuestros ingresos al fondo de las TIC. Entonces creo que todavía hay mucha tarea por hacer en 4G como industria, que como dijo Juan Carlos, el operador tiene que invertir.
pero también como gobierno con esas condiciones de largo plazo, con esa transparencia y apertura, cómo se calcula el valor del espectro, ¿verdad? Cómo se compara con las otras metodologías de los demás países. Todo ese tipo de cosas tiene que ser abierto para la discusión y para el trabajo entre industria, gobierno y la gente. Veo muchas preguntas que dicen contraprestaciones, obligaciones de hacer. El espectro tiene un valor. El espectro vale, por decir una cosa, 100. Y la forma de pago es discutible si se paga en obligaciones, si se paga en plata, si se paga financiado a X tiempo. Es lo mismo, yo voy a comprar un carro, el carro vale 50 millones de pesos. Y con eso me dan el carro. No es que yo pago 50 millones de pesos y después me dicen, no, mire, 10 millones de pesos más por las 4 ruedas y 2 millones de pesos más por los vidrios. No, el carro vale 50. Entonces, esa certidumbre es súper importante. Tecnológicamente estamos preparados para 5G, toda la infraestructura de 700 MHz que hemos implementado en el país, más de 5.000 antenas a nivel nacional están listas para 5G. Desde lo tecnológico, 5G no es una preocupación. Para mí es desde el foco de la inversión y desde cómo eso se consolida para que Colombia cierre la brecha digital. Gracias, Marcelo. Desde el foco de la inversión, a mí me encantaría preguntarles a todos los panelistas del día de hoy, como industria, sentémonos a pensar cuál podría ser una alternativa para la utilización del pago del espectro radioeléctrico. Es decir, si es una limitante, cómo efectivamente podríamos repensar o mirar qué otro tipo de fuentes alternativas podríamos tener. Me encantaría hacerles esa pregunta a todos, pero comienzo con Sergio. ¿Has pensado, tienes una propuesta? Me encantaría que nos las comentaras en el día de hoy. Sergio. Creo que Sergio quedó... ¿Se nos congeló? Se nos congeló. Entonces sigamos con Natalia Guerra. Muy bien. Bueno, pues digamos, la asignación de espectro es una palanca sin duda fundamental para mover las necesidades de cobertura, para resolver todas esas, cerrar la brecha que tenemos hoy. Y pues hay que mirar un poco hacia atrás qué se ha hecho, ¿no? El país ha definido una serie, pues el proceso de 2013, el proceso de 2019 como mecanismo para cierre de brechas en la primera fase. Con 2013 nos pidieron a todos llegar a todas las localidades del país, al menos en uno de los puntos de cada una de las localidades. Con la subasta de 2019 se tuvieron unos criterios distintos y se definieron 5.000 centros poblados para ser atendidos. Y digamos que ahí, pues, obviamente se asignaron 3.000, un poco más de 3.000, 3.600 localidades que hoy los asignatarios de ese espectro, pues, están desarrollando y que tienen un plazo para desarrollar, más las obligaciones de modernización tecnológica. Y lo que hay que hacer es una parada y una revisión para saber si ese es el mejor esquema, digamos, en un proceso de asignación, si eso no significó digamos, privilegiar zonas eventualmente poco pobladas versus zonas que hoy tienen un rezago, digamos, tecnológico porque están atendiendo esos 10 millones de usuarios en redes 2G o 3G, o mejor 2G, y debió haberse privilegiado zonas con mayor población, con poca, digamos, innovación o modernización tecnológica. Y pues sigue quedando, digamos, esos 2.000 centros poblados. ¿Cómo se van a atender? Se han destinado recursos para hacer zonas Wi-Fi que no son zonas, digamos, no son soluciones, digamos, universales ni comparables a una solución móvil de 4G. Entonces, pues es fundamental, digamos, en la política de definición de una subasta, priorizar la maximización del bienestar social, pero hacer un análisis real de lo que realmente pues necesita el país y pues hay unos recursos, digamos, que están disponibles pues en el fondo para poder ser asignados, digamos, a proyectos que son como producto de los permisos, por ejemplo, de las renovaciones, que nosotros podremos destinar a obligaciones de hacer, pero esas obligaciones de hacer, realmente el procedimiento es muy complejo, digamos que
en teoría debería demorarse 6 meses, pero se termina demorando mucho más tiempo la aprobación. Hay unos limitantes presupuestales anuales que hacen que no fluya tan rápido todo el proceso. Yo creo que vale la pena volverle a dar una vuelta a esos mecanismos. Y sin duda, pues digamos, el juego está entre el precio del espectro y lo que le queda a los operadores para poder hacer inversión en el país y en la política que se defina sobre hacia dónde se destinan finalmente los esfuerzos, porque pues hay unos recursos del fondo que deberían estar destinados para el cierre de la brecha social, pero el sector privado debería lograr mejorar la calidad, la cobertura y privilegiar, digamos, donde está la población y poder facilitar, digamos, el acceso a los servicios. Entonces, están las palancas dadas, está el marco dado y yo creo que ahí es donde debería estar el juego. Muchas gracias, Natalia. Repito la pregunta para Sergio. ¿Cuál podría ser una alternativa Sergio? Cuéntanos. Perdóname que tuve un inconveniente acá con la red, no quiero decir de quién es el operador en el que estaba conectado, pero ¿me puedes repetir la pregunta, Gale, por favor? Claro que sí. Estábamos hablando sobre el pago o alternativa para la utilización del espectro radioeléctrico. Si tienes alguna propuesta, sí, mira. Si tienes algo pensado, porque de este tipo de discusiones es que hemos salido a presentar proyectos de ley, hemos trabajado de manera conjunta y este tipo de espacios son supremamente importantes. Total, mira, yo creo que, y recogiendo un poco también lo que comentaba Natalia también, y creo que todos coincidimos en eso, que los procesos de subasta que se han venido dando, yo creo que hay que repensarlos por completo. Y en el caso de 5G particularmente, yo creo que hay casos para revisar interesantes como Brasil, donde digamos que la asignación del espectro no se está haciendo a través de una subasta a nivel nacional, sino lo están dividiendo por territorios, ¿sí? Inclusive yo diría que uno debería coger 5G más bien y que pudieran participar también diferentes operadores por zonas, no solo a nivel país total. Y obviamente, como bien lo decían acá todos, con unas condiciones además absolutamente claras, transparentes y más allá de eso también con unos precios, unos costos que sean razonables que le permitan a los operadores hacer las inversiones y efectivamente conectar y utilizar este tipo de tecnologías. En el caso nuestro particular, digamos, lo que hemos visto como algo bastante importante, y eso va a pasar en todas las ciudades también que estamos desplegando fibra, 5G se vuelve un complemento supremamente importante para este tipo, digamos, de conectividades en zonas que son o de difícil acceso o que efectivamente el despliegue, digamos, de esta infraestructura resulta muy, muy costoso. Y uno puede empezar a mirar zonas donde el modelo de negocio le da para hacer un híbrido entre fibra y 5G para poder llegar con altas velocidades, que al final del día yo creo que es importantísimo tenerlos en cuenta acá, que lo que ha venido pasando en el mercado es un incremento impresionante del consumo de capacidades de Internet en los hogares. Y todo lo estamos viendo, sin ir más lejos, pues la conexión que estamos haciendo todos acá, si no tenemos una buena calidad, es imposible hacerla. Y eso lo estamos viviendo absolutamente todos. Entonces 5G se vuelve un complemento fundamental para la fibra. Y yo sí creo que es importantísimo ver que ese nuevo ejercicio de subasta que se vaya a hacer sobre 5G no sea o no repitamos los errores de las subastas anteriores, porque las necesidades de mercado en este momento, uno, son distintas, la capacidad, y creo que Juan Carlos lo explicó muy bien también, y es cómo los ingresos se han ido deteriorando también de la industria, y que los precios, las tarifas que estamos recibiendo los operadores comparado con tarifas a nivel internacional, somos el país de menores tarifas. Entonces, siendo conscientes de eso, la frecuencia o la licencia de 5G que se otorgue al mercado, que se saque, debemos hacer un ejercicio muy diferente al que veníamos haciendo. Y mi sugerencia particular es que miremos el caso de Brasil, donde efectivamente están dividiendo ese espectro y sacando licencias por zonas. Y eso puede ser una cosa muy, muy importante, donde inclusive yo diría, uno podría pensar en que se hiciera a través de territorios, dar un ejemplo, digamos, por ciudades, o inclusive por zonas específicas donde una fábrica específica pudiera decir, yo quiero conectar
todos mis equipos a través de 5G y que se puedan dar licencias para ese tipo de conectividades puntuales. Yo creo que es un ejercicio importante, tenemos un reto y un desafío. Lo que sí es claro es que no podemos cometer el mismo error que veníamos haciendo con las licitaciones anteriores de espectro, en la cual nosotros también participamos hace ya 10 años. No puedo estar más de acuerdo contigo, Sergio, en que nuestro ARPU es uno de los ARPUs más bajitos, o sea, más bajitos de Latinoamérica versus el costo de espectro. Y a mí me encantaría preguntarle la misma pregunta a Marcelo: ¿qué alternativa podríamos proponer frente al pago del espectro radioeléctrico? Y pues obviamente mirar qué posibilidades podemos proponer en esta nueva agenda digital que nos invita el senador Luna. Bueno, creo que mis colegas han sido muy efectivos en responderte, Galé. Hay que cambiar esa visión fiscalista por una visión de conectividad. Ahí está incluido lo que un poco pregunta la audiencia en el chat de si están las obligaciones, cobertura rural y demás. Y mira, dos países, para no repetir Brasil, que es el caso que mencionó Sergio, Nueva Zelanda y Bélgica, por ejemplo, redujeron los precios de espectro en un 60% con la finalidad de ampliar la cobertura 4G. Y esa cobertura se incrementó un 20% en los últimos 3 años. Porque el dinero que dejo de poner para el espectro lo pongo en cobertura. Entonces, ciertamente hay más acceso cuanto menos se invierte en un dinero en específico. En España también el gobierno redujo el valor para que se equilibre el mercado y los competidores accedan a más espectro. En Chile, el espectro vale 0 o vale muy pocos millones de dólares, casi el proceso administrativo de asignación. Todo se paga con cobertura. Entonces yo creo que alternativa de pago es todo referente con el tema al espectro, ¿verdad? Con respecto a los temas más financieros, la financiación, tasa de interés simple, como ahora tienen las renovaciones que tienen mis colegas, obviamente utilizar tasas que tienen que ver con el gobierno, como la tasa del TES, todo eso creo que está bien, pero eso es en el manejo de la parte de plata, y hoy tenemos una restricción por la ley del año 2019 que mencionaba Natalia, donde hasta el 60% puede ser en obligaciones y demás, ¿verdad? Y yo le diría, sumado por la experiencia que estamos teniendo con el espectro de 700, y creo que el senador David va a tener un rol muy importante para ayudarnos en eso, es el ejemplo que les puedo dar, y Juan Carlos lo puede compartir conmigo porque está en la misma situación. Del espectro del 2019 que fue licitado, a nosotros nos corresponden 1.636 obligaciones en lugares muy remotos de Colombia, con una buena intención del gobierno de cubrir zonas que hoy no tienen ningún acceso. Parte de lo que venimos discutiendo de cuál es una alternativa del pago de espectro. Pero ¿qué pasa? Llegamos a zonas donde la comunidad no nos deja instalar. Llegamos a zonas donde la comunidad no existe. Llegamos a zonas donde necesitamos el apoyo del ejército para entrar. Llegamos a zonas donde instalamos la antena y al día siguiente la explotan. Entonces, hay un trabajo mancomunado de distintas entidades del gobierno para que esa conectividad en esas zonas remotas se pueda cumplir. Entonces, creo que no hay que mirar solamente la forma de pago. Creo que todos ya hemos dicho lo mismo, de que se puede pagar de una forma distinta, pero creo que esa ayuda integral del gobierno, Ministerio de Defensa, Ejército, Policía, para que le podamos cumplir. Imagínense esas 3.600, 3.500 localidades que salieron elegidas por nosotros para tener internet por primera vez, estaban felices, y no le podemos cumplir a algunas por desafíos no de no tener la tecnología, sino que después de estar recorriendo 16 kilómetros las antenas en burro, en caballo, cruzando ríos para llegar, no te dejan entrar a la zona para hacer la instalación tecnológica. Entonces, hay algo más que tenemos que mirar, que no es solamente el precio. Estoy de acuerdo contigo, Marcelo. El tema regional es un tema bastante complejo.
Por supuesto que tenemos que buscar y solicitar ayuda por parte del gobierno para que nosotros como operadores podamos cumplirle al país y cumplirle a estos hogares. A mí me encantaría, Juan Carlos, que nos contaras si tienes alguna idea adicional frente al tema de la alternativa, pero también empecemos a pensar, nosotros hemos sido un sector hiperregulado. A mí me encantaría que empezáramos a pensar cómo efectivamente podemos hablar sobre el tema de regular el sector para generar mejores condiciones justamente para el usuario. Muchas veces, como bien lo señalas, Marcelo, no es que nosotros no queramos llegar, sino que hay limitantes para que nosotros podamos acceder a las regiones. Muchas veces el tema de seguridad es una limitante. Eso es un tema súper importante que tendremos que conversar con el próximo gobierno, pero si Juan Carlos considera que no quedó algún tipo de, o sea, que ya los compañeros comentaron el tipo de alternativa para el pago, me encantaría que empezáramos a mirar más allá del tema de seguridad, empezáramos a mirar qué se hace necesario para este sector, porque vuelvo, insisto, hemos estado hiperregulados, hipervigilados durante mucho tiempo. ¿Qué podremos plantear para estos próximos 4 años? Juan Carlos. Gale, muchas gracias. Pues realmente en términos de propuestas a lo que serían alternativas, o sea, propuestas alternativas para la utilización y el pago de espectro, pues la verdad yo lo que diría, y me tomo unos minutos porque pues realmente no voy a decir nada muy nuevo, pero yo sí creo que me gustaría ponerlo en otros términos lo que han dicho mis colegas. Yo no creo que en este momento haya que ponernos a inventar la rueda. Yo creo, nosotros lo que hemos visto y pues con muy buenos ojos lo que hizo el Congreso en años anteriores, en el año 2019, cuando la ley de modernización de las TEC, pues fue definir que el espectro se debería poner en función del beneficio social, y ya lo dijo Marcelo, no con una visión fiscalista. Lo primero que tiene que pasar es que eso se cumpla. Hay que cumplir la ley, y eso no está pasando. Lo hemos vivido ahorita recientemente con el proceso de la renovación del espectro, que ustedes han visto seguramente esa discusión ahorita recientemente, donde se fijó un precio una noche, los operadores seguimos el procedimiento normal y regular, le expusimos al ministerio que había un error ahí, el ministerio efectivamente lo revisó, afortunadamente revisó y manejó un poco el tema, pero aún así el espectro sigue siendo 140% más caro que el espectro que se paga en el promedio en América Latina. Entonces, lo primero, cumplir el concepto de beneficio social. Lo segundo, que no es nada nuevo, simplemente lo que sí pasó cuando se hizo la ley de modernización de las TIC, ustedes lo recordarán, se propuso que, o varias personas propusieron ese tema, el espectro a 30 años, como es en otras latitudes, como es el caso de Chile, terminamos en 20 años, pero realmente la variable tiempo es fundamental y todos sabemos que eso, a lo que dije anteriormente con respecto a la viabilidad económica de los operadores, es fundamental, muy diferente hacer un caso de negocios a 20 que a 30 años. Y hay países como Estados Unidos donde es indefinido, te entregan el espectro y ya está. Yo creo que esa revisión hay que hacerla una vez más. También quiero decir que pues durante este proceso hemos estado trabajando, no nosotros, el regulador de la política pública está trabajando, creando el tema del mercado secundario de espectro, acaban de redefinir los topes de espectro, hay indudablemente un problema de valoración y en cuanto al benchmarking, cómo se compara Colombia con otros países y la realidad de mercado. Vuelvo al punto, un ARPU tan bajo no aguanta, y tú lo dijiste, con unos precios de espectro no es congruente. Dime, Gale, me ibas a decir. Estoy de acuerdo contigo, no es congruente lo uno con lo otro. Si lo tenemos muy bajito y un costo alto, no da. Hay algo ahí que definitivamente corregir, y hay como un descalce en todo este tema, que entonces queremos que sea social, pero quiero cobrar, pero quiero ganar. Hay algo que no está cerrando ahí, que es una discusión que se debe terminar de dar. Por cierto, iba a mencionar el tema de la transparencia en la valoración. ¿Y a qué me refiero con la transparencia de la valoración? Ahorita nosotros preguntamos, oiga, ¿y cómo definieron el precio de la renovación del Estado? No, eso es secreto, no le puedo revelar. Entonces uno dice, bueno, pero entonces,
¿De qué estamos hablando? O sea, yo le estoy mostrando con hechos, con números, diciéndole esto no puede valer tanto. No, pues, ni idea, yo ahí lo puse. Eso tenemos que cambiar. Eso es... Estoy segura, Juan Carlos, y yo creo que todos los operadores están de acuerdo que con todos los estudios que se han hecho frente al tema de las valoraciones de espectro en Latinoamérica, con GSMA que se ha trabajado, pues obviamente le hemos podido exponer al gobierno por qué efectivamente sigue siendo muy alto y tienen soporte jurídico o un soporte real que ese precio no debería ser así. Entonces, creo que ese trabajo mancomunado que hacen los operadores tiene que ser visible para el nuevo gobierno. Y yo quisiera cerrar, porque ya nos están quedando poquitos minutos. A mí me encantaría que para esta nueva agenda digital que el senador nos invita a trabajar de manera conjunta, me encantaría que dejáramos un mensaje en el sector corto. Es decir, que Marcelo, Sergio, Natalia y Juan Carlos me dijeran un mensaje corto de la priorización de estos 4 años, que nos dejen un mensaje corto en donde podamos efectivamente exponer las necesidades, porque cada 4 años esta agenda tiene que ser definida y tiene que ser visualizada, porque es muy importante que es una realidad, la tecnología es una necesidad y lo que vuelvo, insisto, una conexión que no se haga en un día es avanzar en esta brecha digital. Marcelo, un mensaje claro que queramos dejarle a la audiencia y al senador el día de hoy. El compromiso de los operadores es invertir, lo venimos haciendo, demostrado por cómo ha crecido el despliegue y la tecnología a nivel nacional. Queremos de parte del gobierno, y cuando hablamos gobierno es en todos sus entes, seguridad jurídica de largo plazo, reglas de juego claras que no se han dado en los últimos años para que esas inversiones puedan tener el repago que esperamos cuando las hacemos. Una inversión en el mundo de la tecnología, de la conectividad, es a 20 años, a 25 años. Y si miramos en los últimos 12 años, las reglas del espectro, que es lo que venimos conversando, han cambiado como 4 veces. Entonces es imposible generar una visión de retorno de inversión de una manera coherente y seria cuando las reglas cambien. Entonces, seguridad jurídica y compromiso de que los operadores conectaremos el país. Muchísimas gracias, Marcelo. Natalia, un mensaje para la construcción de esta nueva agenda digital y, pues, por supuesto, para el gobierno. Sí, yo creo que no se puede perder lo que se había, digamos, adoptado en el plan de desarrollo del gobierno que sale en el sentido de priorizar la agenda de transformación digital, seguir impulsando la modernización del Estado, seguir entendiendo, digamos, la transversalidad de la conectividad y de la digitalización para todo el país y para, digamos, todas las actividades económicas. Y necesitamos una declaración en ese plan de desarrollo sobre la necesidad de hacer transparente las metodologías de renovación de espectro. Nos estamos jugando la sostenibilidad del sector en el largo plazo y eso no puede ser un salto al vacío, no puede ser que yo pida el espectro bien pues por 20 años o por más tiempo si se extendiera el periodo de la licencia, pero no sé en qué condiciones me lo van a otorgar. Entonces, eso es súper importante y promover todos los tipos de compartición de recursos, obviamente, digamos, liderados por el sector privado, y eliminar las normas obsoletas. Es increíble que todavía tengamos ese impuesto a la telegrafía, que es un desgaste para el Estado porque si bien es una fuente de recursos para el nivel local, hay que buscar otra solución a las problemáticas de los niveles locales y no ponernos en este juego de desgaste del Estado en donde se aprueban unos acuerdos, se imponen unos impuestos a nivel local por el telégrafo y pues el Consejo de Estado dice, ojo, que eso pues no es aplicable a nuevas tecnologías y demás, etcétera, etcétera. Entonces esos puntos y esas peticiones para lo que sigue en el siguiente periodo legislativo. Muchas gracias, Natalia. Juan Carlos. Gale, permíteme interpretar tu solicitud como qué solicitud le quisiera yo hacer aquí al senador Luna, agradeciéndole de antemano su liderazgo, su buena intención por lograr que el sector tenga una muy buen análisis y que haya mejores procesos de conocimiento del sector en el Congreso. Y yo lo que diría que es
tremendamente importante y que nos puede ayudar mucho el senador Luna y todos aquellos que lo acompañan en el Congreso, es a asegurarnos que la institucionalidad del sector, que existe una institucionalidad muy clara, pero con una cantidad de rayas que se cruzan y que al final del día nos dejan a todos los operadores con una serie de incertidumbres y con unos procesos muy lentos de definición. Como dijo Marcelo en algún momento dado, esta es una industria que va a la velocidad de la luz, muy diferente a muchas otras industrias, no nos hace mejores ni peores, pero la realidad es que esta industria tiene una dinámica brutal. Y lo que termina pasando es que las decisiones en el sector, por esos cruces que hay entre las diferentes instituciones, entre la ANE, la SIC, la CRC, el ministerio, se toman mucho tiempo en tomar esas decisiones, se hacen muy difíciles, la pelota se bota de un lado al otro y en la mitad está la inversión, en la mitad está la prestación del servicio. Entonces yo creo que aquí hay que sentarnos a repensar y decir, ¿cómo hacemos para que este sector realmente tenga una dinámica en su proceso de decisiones y que haya una muy buena alineación entre la política pública y la regulación? Si en algo nos ayuda el Congreso en eso, en definir mejor las reglas de juego, en hacer que se cumplan, en hacer esa sabiduría, en ayudarnos en que sean muy claras esas rayas entre las diferentes instituciones, tendremos una mucho mejor operatividad hacia adelante. Muchísimas gracias a los panelistas. Por supuesto, tenemos que agradecer al senador por esta invitación. Creo que los mensajes de la industria están claros y él, siendo una de las cabezas más visibles para nuestro sector, entiende y comprende cuáles son las necesidades. Para mí está claro que esto es un tema de decisión, como también es un tema de seguridad jurídica. Es un tema donde la inversión de nuestras compañías, por supuesto, van a ser importantes y, pues, por supuesto, no sin antes decir que esta brecha digital se tiene que disminuir. Nosotros como operadores y como gremios estamos comprometidos en seguir conectando y, por supuesto, llegar a cada uno de los hogares en Colombia. Para nosotros es muy importante seguir construyendo este tipo de agendas y, por supuesto, que se traduzca en el plan de desarrollo. Senador Luna, muchísimas gracias por su invitación. Estaremos trabajando de la mano con el Congreso, los operadores, los gremios, estaremos haciendo parte de esta construcción colectiva, porque finalmente todos somos Colombia y los operadores seguiremos conectando sus hogares. Muchas gracias. Galé, Juan Carlos, Marcelo, Sergio, Natalia, muchísimas gracias a ustedes. Creo que fue un panel impecable, como lo dijo nuestra moderadora, con unos mensajes clarísimos. El primero de ellos, la institucionalidad. Es muy importante entender que los operadores, que son finalmente quienes conectan a los colombianos, sienten que hay una gran cantidad de entidades que tienen responsabilidades y que muchas veces se cruzan entre sí, generando distorsiones en sus necesidades. En segundo lugar, el espectro. Hay recomendaciones no solamente en lo que tiene que ver con la asignación de espectro, si debía ser superior a los 20 años como está autorizado hoy por la ley, 30, 40 o ilimitado, sino en segundo lugar, que hay unas grandes distorsiones en su valor. Comparado con el continente, es un valor superior al que se paga y eso de alguna u otra manera evita el acceso al mismo, lo que a su vez evita mayor conectividad. Temas muy, muy importantes que analizar y obviamente que discutir, porque si bien es cierto, se han hecho esfuerzos para generar conectividad social con base en obligaciones de hacer, también es muy cierto que en estos momentos pues se requiere, para terminar de conectar de manera correcta al país, sobre todo en poblaciones densas, pero también en apartadas, pues tener un avance grande en lo que estamos discutiendo. Y tercero, que para mí es tal vez una de las preocupaciones más grandes, se habla de la necesidad de que haya transparencia en la metodología de la fijación de los precios de la renovación de espectro. Eso tiene un impacto muy importante porque se está viviendo en este momento pues grandes
diferencias entre lo que opina el Ministerio TIC respecto a un valor y lo que opinan los operadores, lo cual hace obviamente unas condiciones de juego y de competencia mucho más complicadas. Creo que estamos acá generando unas clarísimas conclusiones y les agradezco tanto a los panelistas como por supuesto a nuestra querida moderadora. Ya nos vemos en unos pocos minutos para afrontar el segundo panel y recuerden que mañana viernes tendremos 2 paneles adicionales para continuar con nuestra jornada de construir conjuntamente la agenda digital que necesita el país.